Vale. Bueno, vamos a empezar el acto de la lectura de tesis del doctorando Alejandro Acosta López, de su tesis doctoral con el título Los voluntarios españoles en la Legión extranjera francesa durante la Primera Guerra Mundial, cuyo director de tesis es el doctor Pelai Pagès Blanch, y en principio pues mantendremos el siguiente orden. Hablará primero, defendiendo su tesis, el doctorando Alejandro Acosta López. A continuación hablará el señor vocal Jean-Marc Delaunay. A continuación hablará el secretario del tribunal, señor Joan Esculies. Y finalmente hablaré yo, como presidente del tribunal, David Martínez Fiol. Y una vez realizadas las intervenciones, volverá en turno de réplica el doctorando Alejandro Acosta López y, si el director de la tesis lo considera conveniente, pues él también intervendrá en esta sesión. Por tanto, sin más dilación, paso la palabra al doctorando, al aspirante a doctorado, Alejandro Acosta López. Señores, buenos días. En primer lugar, quisiera dar comienzo a mi intervención agradeciendo aquí la presencia de los miembros del tribunal, del director de mi tesis y, por supuesto, también de todas aquellas personas que me están siguiendo en streaming. En primer lugar, hablaremos de historiografía, expondré el estado de la cuestión para ver en qué estado nos encontramos y sobre qué terrenos ha querido avanzar esta tesis doctoral. En primer lugar, hay que decir que las primeras obras sobre la cuestión de los voluntarios españoles son obras fundamentalmente propagandísticas tendentes a la exaltación. En este sentido, encontramos las obras de José Subirà Puig, que combinan la recopilación de cartas con la novelización y un cierto proselitismo. En esos libros también está muy presente la voluntad de subrayar que no todos los voluntarios eran de origen catalán, intentando combatir toda la propaganda que había hecho el catalanismo durante los años de la Primera Guerra Mundial y después. Tras la Guerra Civil, la dictadura no tuvo interés en mantener viva la memoria alrededor de los voluntarios. ¿Por qué? Porque esta memoria entroncada con la tradición catalanista y también porque la dictadura encontró en los voluntarios de la División Azul su propio mito sobre el voluntariado armado. De esta manera, las únicas referencias que tenemos a la cuestión de los voluntarios se dan a finales del franquismo y son fundamentalmente literarias. En 1969 tenemos la obra de Eugeni Cortada, Cataluña y la Gran Guerra, en la que se habla todavía de 15.000 voluntarios catalanes que derramaron gloriosamente su sangre por Francia y por la libertad. Este libro viene a demostrar la pervivencia en la memoria del catalanismo de esta idea mitificada de 15.000 voluntarios catalanes. En 1981, en un artículo en la revista Historia 16, el profesor Albert Balcells ya planteó la necesidad de revisar las cifras. Pero fue la tesis de licenciatura de David Martínez Fiol, defendida el 5 de octubre de 1987 en la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigida por Enric Ucela i Dacal, la que revolucionó completamente la cuestión. David Martínez Fiol demostró cómo toda aquella propaganda que hablaba de 12.000 voluntarios catalanes había sido un recurso de las izquierdas republicanas catalanistas en retroceso electoral y de una estrategia internacionalista seguida por la facción más intransigente del nacionalismo catalán.
Además, escrutando las fuentes de Soler i Pla y de manera muy importante la lista de combatents, Martínez Fiol cifró en 2191 los combatientes de origen español en la Legión extranjera, de los cuales 954 habrían sido de origen catalán, aunque en un sentido pancatalanista, siguiendo la visión que desprenden las fuentes de Soler i Pla. También hay que decir que en este recuento se tuvieron en cuenta a combatientes que fueron reclutas, o sea, fueron movilizados forzosamente en las filas del ejército regular francés. En 1995, en una obra colectiva en homenaje a Guy Pedroncini, Delaunay accedió a las fuentes de los archivos de la Legión extranjera francesa en el Quartier Viennois de Aubagne y consultó las fichas alfabéticas de antiguos combatientes cuyo apellido comenzaba por la letra A. De esta manera identificó a 81 combatientes españoles sur le drapeau durante la Gran Guerra. Haciendo una proyección estadística, el autor señaló que la cifra de voluntarios debía moverse entre los 1085 y los 1100 hombres. Después de los excelentes trabajos de David Martínez Fiol y de Jean-Marc Delaunay, la cuestión entró en un proceso de estancamiento a nivel historiográfico, sin grandes aportaciones al estudio. Se entró en una cierta fase de vulgarización en la que el tema entró en el terreno literario con obras como La guerra dels cornuts, de Joan Daniel Betsonov, del año 2004. En este marco, la primera gran aportación fue la necesaria obra hecha por Joan Esculias, la necesaria biografía del doctor Joan Soler i Pla, que dedicaba muchas de sus páginas a hablar de las actividades aliadófilas del doctor y su papel a favor de los voluntarios catalanes. En 2014, en ocasión del centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, Joan Esculias y David Martínez Fiol recuperaron el tema de los voluntarios en la obra 12.000, y han continuado su colaboración a través de artículos en los que han trabajado la cuestión de las identidades de los combatientes y han aportado más material. Ahora voy a intervenir en francés para exponer los objetivos y la hipótesis del trabajo. Malgré les avancées importants réalisés par des auteurs comme Martínez Fiol, Esculias ou Delaunay, il y avait des espaces pour avancer. D'une part, des questions subsistent sur la projection à l'échelle générale espagnole du phénomène des volontaires. De la même façon, les sources militaires officielles de la Légion Aubagne n'étaient toujours pas explorées en profondeur. On avait aussi peu parlé de la continuité de la question des volontaires pendant les années 20 et 30 et de la construction et de la signification politique et idéologique de la mémoire. C'est pourquoi ma thèse proposait un certain nombre d'objectifs dans l'idée de contribuer, dans la mesure de mes possibilités, à élargir les travaux précédents et d'apporter un éclairage surtout sur ce qui n'avait pas été tant exploré, en essayant également de trouver et de travailler des sources non utilisées encore. Les objectifs de la thèse sont nombreux et je ne peux pas les détailler dans cette brève intervention, mais je vais relever les traits les plus importants qui ont marqué cette recherche. D'une part, ma recherche a voulu pénétrer dans les archives de la Légion pour fournir une quantification du nombre de volontaires espagnols qui ont pu servir dans la Légion pendant la Grande Guerre. De la même façon, avec la nouveauté de ces sources, j'ai voulu analyser les combattants en analysant des données comme les lieux d'engagement, la catégorie professionnelle ou la question des origines géographiques. Dans ce sens, il était nécessaire de découvrir si les sources d'Aubagne attestaient une présence majoritaire des volontaires catalans et quel pourcentage réel ils représentaient. D'autre part, il était également nécessaire d'approfondir les motivations et les contextes de ces hommes.
Outre l'analyse des combattants, la thèse a également voulu approfondir la réception et l'utilisation du phénomène du volontariat à l'intérieur de l'Espagne. En premier lieu, la thèse a voulu étudier l'attitude des institutions espagnoles en centrant notre étude sur la Oficina Pro Cautivos d'Alphonse XIII et sur le ministère d'État. J'ai cherché à trouver des pétitions et des documents concernant les volontaires afin de déterminer la relation établie par les institutions avec les protagonistes d'un phénomène qui défiait la neutralité officielle de l'État décrétée depuis 1914 par Eduardo Dato. De même, j'ai voulu analyser les discours sur les volontaires depuis les camps germanophiles afin de voir les stratégies et les images utilisées dans la presse germanophile pour stigmatiser un phénomène avec une claire utilité propagandiste par les secteurs favorables aux Alliés. Par ailleurs, la thèse a voulu attirer l'attention sur les groupes de la société espagnole qui se sont intéressés à promouvoir la question des volontaires. Dans ce sens, la thèse a mis l'accent sur les groupes élitistes de la société madrilène et sur les paris francophiles de certains intellectuels comme Manuel Azaña ou Rafael Altamira, pour ensuite resigner la formation et la conception du patronato de voluntarios españoles, les situant dans son contexte. Cette thèse a également voulu approfondir la prétention du patronage de neutraliser le discours catalaniste et voir si la diplomatie espagnole s'en est appuyée pour affronter les manœuvres du nationalisme catalan à Paris après la fin de la guerre. Le dernier chapitre de la thèse a été consacré à la question des volontaires après la fin de la Grande Guerre. Et en ce sens, les objectifs ont été de décrire la relation entre José Subirá et Joan Soler i Pla et entre ceux-ci et les anciens combattants, identifier les associations d'anciens combattants et travailler sur la construction de la mémoire à travers une série de monuments et d'hommages publics. En particulier, nous nous sommes interrogés sur l'intérêt politique de ces monuments et j'ai cherché à pouvoir expliquer, tant sur les vicissitudes qu'ils sont traversés, quelle est leur signification dans les intérêts politiques changeants, pour voir si l'utilisation politique des volontaires a perduré et de quelle manière. Esta investigación no ha sido fácil. Debo reconocerles que no ha sido fácil. Y no lo ha sido por la ingente cantidad de documentación a manejar, por la dispersión de la documentación y las dificultades para acceder a algunos archivos. En total, se ha utilizado documentación primaria de 23 archivos, tanto españoles como franceses como alemanes. Naturalmente, también se han consultado otros archivos en los que no ha habido tanta suerte en las pesquisas, como el archivo de la Fundación Casa de Alba o el archivo de Américo Castro, conservado en la Fundación Xavier Zubiri en Madrid. De entre toda la documentación, la que reviste una mayor importancia, ocupa un papel fundamental en la investigación, es la documentación militar oficial de la Legión extranjera en Aubagne. Sin embargo, hay que decir que la consulta en los archivos de la Legión en el Quartier Vienno de Aubagne es terriblemente restrictiva y estuve hasta 15 meses insistiendo para poder acceder a estas fuentes, siempre recibiendo respuestas negativas. A base de insistir y gracias a la ayuda del conservador del Museo de la Legión, Jean-Dominique Deschelles, pude acceder a los archivos en el edificio del Val en Aubagne. Una vez allí, se me dio permiso para consultar todas las fichas alfabéticas que se guardan en un armario, el que ven en las imágenes, compuesto por 113 gavetas metálicas. Durante semanas tuve que ir revisando una a una todas las fichas que se guardan en estos cajones metálicos, intentando encontrar a los españoles en el total de fichas. Uno de los grandes problemas es que
hay fundamentalmente dos tipos de fichas. Uno, el que ven a la izquierda, sí que incluye el lugar de nacimiento del combatiente y su nacionalidad, mientras que el segundo ejemplo, segundo modelo, no indica la nacionalidad de origen. Esto ha dificultado sobremanera la identificación de los combatientes. Además, no se me autorizó a consultar los expedientes individuales de los propios combatientes, que solo son accesibles al personal militar de la Legión o a familiares de estos propios combatientes. Para poder identificar a los españoles, tuve que cruzar estas fichas alfabéticas con otras fuentes, especialmente las fuentes de la lista de combatents de l'Arxiu Soler i Pla. De esta manera pude ver que combatientes aparecían en unas fuentes como catalanes o españoles e identificarlos en Ovañ. He detallado todos los nombres en los anexos de mi tesis doctoral. Además de las fichas alfabéticas, también pude consultar 22 de los volúmenes en los que se registraron los datos de todos aquellos combatientes que se alistaron en la ciudad de París entre 1914 y 1918. Los datos que contienen estos volúmenes de registros de matrícula o alistamiento son más completos, porque, por ejemplo, nos indican el lugar de residencia, la profesión declarada, se incluye el historial militar en la Legión, incluso hay pequeñas descripciones físicas. Por otra parte, otra documentación importante ha sido la de José Subirà Puig, puesto que con ella he podido reconstruir importantes cuestiones sobre el patronato de voluntarios españoles que ese personaje impulsó. Lamentablemente, la documentación del patronato de voluntarios se guardó en noviembre de 1928 en la Casa de Velázquez, en Madrid, pero este edificio fue incendiado y parcialmente destruido, como ven en pantalla, en el marco de la batalla de la Ciudad Universitaria en noviembre de 1936 durante la Guerra Civil. De esta manera, la documentación del patronato, o la mayor parte de esta documentación, se perdió, lo cual nos ha privado de conocer muchos detalles sobre este organismo. De esa manera, mi reto ha sido encontrar documentación colateral y poder reconstruir las cuestiones sobre este patronato a través de otras fuentes y reunir las piezas. En este sentido, descubrí casi por casualidad en la Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, que se conserva un pequeño archivo personal del musicólogo José Subirà Puig, en el que hay información sobre sus actividades aliadófilas y en concreto sobre el patronato de voluntarios españoles. Destacan en este sentido la correspondencia que mantuvo con Rafael Altamira Crevea, historiador alicantino que fue vicepresidente del patronato de voluntarios españoles, y también la documentación con combatientes y la documentación con su tío, Joan Soler i Pla. Otra documentación importante sobre José Subirà Puig es la correspondencia mantenida con su tío Joan Soler i Pla, que se guarda en el Arxiu Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès. Un fondo del Arxiu Joan Soler i Pla que ha sido también fundamental para la realización de esta tesis doctoral. En este archivo destacan una serie de documentos, entre los cuales habría que destacar el Llibre dels Voluntaris, la lista de combatents y las lletres de combatents, toda la correspondencia mantenida con los voluntarios catalanes con los que se carteó el propio doctor Joan Soler i Pla. Otra documentación que ha sido de trascendencia capital para esta tesis doctoral ha sido la documentación diplomática francesa procedente de los archives du Ministère des Affaires étrangères en la Courneuve
y también la documentación diplomática que se guarda actualmente en el Fondo Guerra Europea del Archivo Histórico Nacional en Madrid. La documentación diplomática francesa ha permitido observar la actitud francesa en el fomento de las actividades aliadófilas, su cautela a la hora de levantar suspicacias con las autoridades españolas y en especial la relación hacia el rey Alfonso XIII. La documentación diplomática en el Archivo Histórico Nacional, por su parte, ha permitido reseguir la actitud seguida ante las peticiones que se hacían llegar relacionadas con los propios combatientes y también ha permitido reconstruir las maniobras diplomáticas para atajar la proyección que estaba ganando la idea de voluntarios catalanes en 1918-1919. Por otra parte, otra documentación que quisiera destacar es la del Servicio de Heridos y Prisioneros de la Oficina Pro Cautivos de Alfonso XIII, que se guarda en el Archivo General de Palacio, en el Palacio Real de Madrid. En concreto, también aquí tuve que ir examinando una a una las hasta 122.056 fichas alfabéticas que se conservan, intentando identificar soldados de origen español. También, si hay que destacar unas fuentes, estas serían las fuentes hemerográficas que han sido importantes para reconstruir las iniciativas aliadófilas, los viajes de personalidades a Francia, etc. A partir de estas fuentes se han obtenido una serie de resultados. En primer lugar, la cuestión de los números. A través del cruce de documentación he podido identificar en la documentación, entre la documentación militar oficial un total de 1.533 soldados de nacionalidad española. Luego, aparte de estos combatientes que aparecen en las fichas, en la documentación de Aubany, hay un total de 795 hombres que aparecen en fuentes como la lista de combatents del Archiu Soler i Pla, pero que no se encuentran en la documentación de Aubany. Si se incorporaran estos 795 hombres, podríamos llegar a un total de 2.328 combatientes. De todos modos, para los análisis hechos a continuación, siempre se ha tomado la cifra de 1.533 combatientes por ser la cifra mínima de la que nos permite hablar la documentación oficial en los archivos de Aubany. Así, tomando esta cifra mínima de 1.533 combatientes, nos consta la muerte de 525 de ellos, un 34,24% del total, algo que refleja la ferocidad de los combates en los que los hombres de la Legión se vieron envueltos. La cifra de legionarios que abandonaron el servicio militar tras procesos de reforma militar también habría sido muy elevada. Otro de los puntos más interesantes de la tesis ha sido el análisis de la distribución geográfica en los orígenes de los voluntarios. Lamentablemente, para este aspecto, la documentación solo suele referir el lugar de nacimiento. Y siempre cabe la posibilidad que una persona haya nacido en un lugar y se haya criado o se sienta identificada con otro lugar. Pero teniendo en cuenta este lugar de nacimiento, el único dato que podemos saber para la mayoría de casos, los datos son los que se ven en el mapa en pantalla. Como se puede ver, hay un claro predominio de combatientes nacidos en las provincias de todo el arco mediterráneo en detrimento del interior de España, donde, con la excepción de la provincia de Madrid y parcialmente la de Burgos, apenas habían nacido combatientes. Dato muy importante. Los catalanes habrían representado un 38,77% del conjunto de voluntarios cuyo origen nos consta. Grupo más importante, pero también los datos permiten destacar con absoluta rotundidad que los catalanes representaran la práctica mayoría de los combatientes en la Legión durante la Gran Guerra, como intentó
impulsar la propaganda catalanista de la época. Después de los catalanes, el grupo más importante fue el de los combatientes nacidos en el país valenciano, que habrían representado un 15% del total. Con un 8,50% nos encontraríamos a aragoneses y andaluces. Hay que destacar también la elevada concentración de voluntarios nacidos en las provincias del Levante meridional, Alicante, Murcia y Almería. Se trataba de provincias con conexión marítima y con una clara tradición de migración a Argelia. Todo esto ya inducía a pensar que muchos de los voluntarios podrían ser inmigrantes españoles en suelo francés. También así lo apunta el análisis de los lugares de alistamiento. Algo más de una quinta parte de los voluntarios se alistó en el norte de África, concretamente un 21,29%, lo cual induce a pensar que formaban parte de la amplia comunidad de inmigrantes españoles en ciudades como Orán, Argel o Sidi Bel Abbes. Por otra parte, como se observa en el mapa, en la Francia metropolitana, el mayor número de alistamientos se registró en la ciudad de París y en las ciudades del mediodía francés, en las que se concentraba un porcentaje elevado de inmigración española. Pude consultar, como he dicho con anterioridad, 22 volúmenes de alistamientos en París, pudiendo encontrar en ellos un total de 267 españoles. Pues bien, de estos 267 españoles, todos declararon estar residiendo en Francia, concretamente en París o en ciudades de alrededor. Y solo uno, Teófilo Sampénix, declaró residir en Carcassona. Pero en ningún caso vemos un desplazamiento expreso del Estado español hasta suelo francés, en este caso de los alistamientos en París, en el caso de estos registros de matrícula. Sin poder entrar en más detalles, también es interesante resaltar que la mayoría de combatientes eran hombres jóvenes, con una edad media comprendida entre los 24 y los 25 años, y que solo un 12,75% del total de voluntarios se habría alistado antes de la guerra, antes de 1914. Respecto al perfil socioprofesional, la mayoría de los voluntarios declaró dedicarse al sector terciario en detrimento del sector primario, en el que solo se habrían empleado un 8,26% del total de combatientes, lo cual era absolutamente contradictorio con el panorama laboral de la España de comienzos del siglo XX. Respecto a las motivaciones de esos hombres, parecen haber sido muy poliédricas. En sus cartas, la mayoría de combatientes eran muy esquivos a la hora de hablar de su pasado y no solían sincerarse. Normalmente en esas cartas transmitían una pasión aliadófila muy exaltada y también muy impostada. En la Biblioteca Nacional de España pude encontrar algunas cartas de esos combatientes que muy excepcionalmente trasladaban sinceridad sobre su pasado. Y de esa manera he podido ver en casos como el de Antonio González la disparidad entre los motivos que explican sus cartas y la visión que José Subirà Puig escribió en las novelas, en los libros que escribió. En cualquier caso, puedo apuntar que muchos combatientes se encontraban huidos en Francia, perseguidos por la justicia española, mientras que otros muchos eran inmigrantes en suelo francés. El enganche en la Legión se dio por la oportunidad que tenían esos hombres de estabilizar su situación socioeconómica en Francia, consiguiendo la nacionalidad francesa, un factor que es clave para entender la realidad de ese alistamiento. Además, la tesis, por otra parte, se ha preguntado por la recepción del fenómeno del voluntariado, primeramente desde las instituciones del Estado. Por primera vez se ha efectuado una búsqueda de los españoles en el ejército francés que aparecen en los expedientes de la oficina Procautivos.
localizándose un total de 868 fichas de combatientes españoles, de los cuales, sin embargo, solo 32 correspondían a efectivos de la Legión extranjera. Solo 32, pero la cifra es importante porque pone de relieve que la obra humanitaria y publicística de Alfonso XIII no dejó de lado las peticiones relacionadas con los voluntarios, a pesar de poder verse en ellos un desafío a la neutralidad. Igualmente, la documentación diplomática del Ministerio de Estado pone de relieve que las autoridades mantuvieron una actitud algo flexible, a pesar de que existía y estaba en vigor el decreto de neutralidad, y que por ese decreto de neutralidad los combatientes habían perdido el derecho de protección del gobierno. La investigación se ha centrado mucho en la recepción y tratamiento mediático y en la adueñación política. En este sentido, he observado que las primeras noticias sobre los voluntarios eran muy vagas y acompañadas de cierta vocación sensacionalista. Por su parte, he llevado a cabo un análisis de la imagen del voluntario en la prensa de signo germanófilo, que emplea una serie de recursos, estrategias para deformar y negativizar a los españoles que combatían en la Legión. Entre esta serie de recursos destaca la idea de traidor a España, de traidor a la patria. Siempre se le reprochaba que el combatiente en la Legión estuviera combatiendo en una guerra extranjera en lugar de estar cumpliendo con el sagrado deber hacia la patria que se encontraba en la guerra de Marruecos. Tampoco faltó, siguiendo la propaganda pangermanista, el retrato del combatiente en la Legión como un hombre criminal, un hombre borracho, y también se fomentó la idea que se estaba engañando a trabajadores españoles con contratos muy atractivos que una vez llegaban a Francia eran integrados forzosamente en la Legión. También se estimuló la idea que si bien había un voluntariado en la Legión extranjera, también había un voluntariado germanófilo. Como he podido ver a través de la documentación diplomática del Auswärtiges Amt en Berlín y a través también de mis investigaciones en Freiburg, im Breisgau, Stuttgart, se puede descartar esta idea. Los escasos casos de personas interesadas en alistarse en las filas del ejército imperial alemán habrían sido anecdóticas y no nos consta ningún caso efectivo de integración, sí de petición, pero muy anecdótico. Por otra parte, los excelentes trabajos de David Martínez Fiol y de Jonas Cullías apuntaron la integración de la causa del voluntariado dentro de la estrategia internacionalista del catalanismo de izquierdas y del nacionalismo intransigente. Yo en este trabajo he intentado poner el foco en aquello en lo que no se había hablado tanto, que es del grupo elitista ligado al liberalismo y al reformismo, que acabó desembocando en el Patronato de Voluntarios Españoles, creado en 1918. En la tesis he reseguido el proceso de intercambio y acercamiento a las élites francesas a través de las misiones culturales y el tratamiento de los voluntarios en la prensa madrileña. Al llegar a la creación del Patronato de Voluntarios Españoles en 1918, he podido comprobar que fue un producto del contexto posterior a la crisis de 1917, en el que se necesitaba proyectar la imagen de una aliadofilia leal con el sistema de la Restauración. Ello debía servir para tranquilizar a la diplomacia francesa, pero también para neutralizar a los sectores germanófilos que asociaban aliadofilia con radicalismo revolucionario. Por eso, José Subirá Puig intentó encontrar en un primer momento para su patronato figuras, perfiles de la nobleza, como Álvaro Alcalá Galiano o incluso una dama de la corte. Y por eso, también por ese motivo, Luis Araquistain, a pesar de contribuir con el patronato, quedó fuera del organigrama. Finalmente, el patronato entroncó con el Comité de Aproximación Franco-Española
y por tanto con toda la labor previa que un grupo elitista liderado por el duque de Alba había llevado a cabo en su búsqueda de acercamiento a Francia y de regeneración de España, de ligera apertura del sistema a pesar de la neutralidad. Otra idea importante. José Subirà Puig siempre tuvo claro que su patronato debía resaltar la pluralidad de orígenes del colectivo de españoles en la Legión y desmentir que todos o que la práctica mayoría fueran catalanes. Frente a la idea de 12.000 voluntarios catalanes sostenida por el mundo catalanista, el patronato trató de contrarrestar esa idea y protagonizó una lucha por la hegemonía del relato. He podido ver a través de la correspondencia entre Rafael Altamira y José Subirà Puig cómo era el propio Rafael Altamira el que instaba a Subirà a entrar en debate dialéctico con esa idea de 12.000 voluntarios catalanes. En la investigación también he podido reconstruir las maniobras de la diplomacia española para frenar los intentos del nacionalismo catalán de proyectar la imagen de los voluntarios catalanes frente a las cancillerías europeas. En este sentido, he podido ver cómo el embajador en París, José María Quiñones de León, se apoyó puntualmente en el patronato. Por ejemplo, en el momento que consigue abortar la orientación inicial de un banquete de homenaje a los voluntarios catalanes, que con su participación acabó siendo un homenaje con unas claras connotaciones españolistas y monárquicas, pro régimen. Después de la guerra, como he desarrollado en la tesis, esa politización de los voluntarios continuó y se manifestó claramente en la política de memoria. En este sentido, fue significativo el interés durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cómo se manifestó con la inauguración del obelisco en el cementerio de Montjuïc el 1 de junio de 1925, un obelisco obra de Gustave Fiolet, o con la instalación de una placa conmemorativa en la villa de Bayonne el 16 de junio de 1929. Detrás de esa placa conmemorativa estaban las autoridades españolas, como he podido ver, a pesar que se intentó vender como que era un homenaje de la propia villa de Bayonne a los voluntarios españoles. En la tesis sostengo que para la dictadura de Primo de Rivera los voluntarios servían para cubrir las necesidades de la política exterior del régimen y para Francia también eran una manera de reescribir el pasado reciente de España durante la Primera Guerra Mundial, en la línea de destinar palabras, gestos para complacer a Alfonso XIII o al sistema de la Restauración sin ofrecer ninguna concesión sobre Tánger ni ninguna concesión territorial de ningún tipo. También en la tesis se ha reseguido el proceso de instalación del monumento de Josep Clarà en homenaje a los voluntarios catalanes, que se inauguró el 14 de julio de 1936 y ha reconstruido todas las vicisitudes que atravesó este monumento. Con todo este conjunto de resultados, espero con toda humildad y con toda esperanza haber hecho avanzar la temática de estudio. Sin embargo, soy muy consciente de que esta investigación, como prácticamente ninguna, no cierra la cuestión. Por ello, me gustaría terminar señalando por qué camino se puede seguir avanzando, con la esperanza de ser yo mismo en un futuro el que pueda seguir profundizando en algunas de estas cuestiones. Por un lado, y en esto he insistido mucho en la tesis, es necesaria una apertura, una democratización de los archivos d'Aubany. Es necesario acceder a los expedientes individuales que hoy en día están fuera de acceso, fuera de consulta. Solo estos expedientes nos pueden atestiguar un número más fidedigno de combatientes y nos pueden dar una panorámica más completa de ellos sobre sus lugares de origen, edades, procesos de reforma, etc. Por otra parte, también creo necesario
indagar en la influencia de los voluntarios españoles en la creación de la Legión Española en 1920. También otra cuestión importante es la de profundizar la relación entre aristocracia y aliadofilia. De hecho, esta relación, con excepciones como quizá la de Álvaro Alcalá Galiano, ha sido muy poco estudiada. Tampoco ha ayudado la destrucción de la documentación, por ejemplo, del duque de Alba, cuando se destruyó el Palacio de Liria en 1937 durante la Guerra Civil. En todo caso, en un futuro es necesario seguir investigando y consultar la documentación de esa nobleza que apoyó el Patronato de Voluntarios Españoles y toda la propaganda que ese patronato hizo. Finalmente, también hay que intentar consultar los archivos personales de algunos personajes que formaron parte del patronato, como el pintor Jacinto Octavio Picón o Américo Castro. Si bien todas mis consultas en este sentido no han dado resultado. Por ejemplo, en el archivo de la Cámara de Comercio de Madrid pregunté sobre documentación sobre José María González y no constaba ninguna documentación. Igualmente en la Fundación Xavier Zubiri tampoco había documentación de Américo Castro sobre este periodo. Toda la correspondencia de Américo Castro era posterior o trataba otras cuestiones no relacionadas con la Primera Guerra Mundial. Y en definitiva, esto sería una síntesis de mi larga investigación de muchos años. También quisiera acabar agradeciendo la obtención de una beca predoctoral FPU, la cual ha posibilitado o ha facilitado la consecución de este trabajo, me ha dado facilidades para poder viajar a muchos archivos, tanto nacionales como extranjeros, y quisiera reiterar mi agradecimiento más profundo a mi director de tesis, con el cual solo puedo tener palabras de agradecimiento, y a los miembros del tribunal por su presencia hoy aquí. Muchas gracias.